Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema en la línea de fundamentos de mercado. Hoy estaremos hablando acerca del comportamiento del consumidor. Vamos a examinar todos aquellos factores que influencian su comportamiento y que lo llevan hacia el proceso final de la compra y de consumir el producto o servicio. Así que bienvenidos todos y comencemos. Cuando estamos hablando acerca de aquellos factores que influyen en el comportamiento del consumidor, vamos a encontrar que tenemos los siguientes. Tenemos los culturales, tenemos los sociales, tenemos los personales y tenemos los psicológicos. Todos estos nos llevarán a entender el comportamiento del consumidor. Claro está, cada uno de estos factores tiene sus propias características, tiene sus propios componentes, que los vamos a ir examinando uno a uno. Así que vamos a empezar con los factores culturales para entender este proceso. Entendamos los factores que influencian el comportamiento del consumidor. Las decisiones de compra se encuentran altamente influenciadas por factores que pertenecen al mundo del comprador, tales como la cultura, los factores sociales, los personales y psicológicos. La gran mayoría de ellos son factores incontrolables por el personal de mercadeo de una empresa. Sin embargo, deben tenerse en cuenta. Los factores culturales ejercen la influencia más amplia y más profunda en el comportamiento del consumo. Vamos a examinar el rol que juega la cultura, la subcultura y la clase social del comprador. Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas que proveen a sus miembros de factores de identificación social y específicos. Se pueden distinguir 4 tipos de subcultura como lo vemos aquí. Religiosos o creencias, los diferentes grupos raciales o étnicos y las diferentes zonas geográficas, las cuales también presentan subculturas diferentes con estilos de vida característicos. Todas las sociedades presentan una estratificación social. La estratificación social puede adoptar el sistema de castas, donde los miembros de las diferentes castas se le asignan determinados roles, no pudiendo cambiar su pertenencia a las mismas. Con mayor frecuencia, la estratificación toma la forma de clase social. Las clases sociales son divisiones de la sociedad relativamente homogéneas y permanentes, jerárquicamente ordenadas y cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. Las personas dentro de una misma clase social tienden a comportarse de forma más parecidas que las que pertenecen a clases sociales diferentes. Las clases sociales tienen varias características. La primera, las personas dentro de una misma tienden a comportarse de forma más parecida que las que pertenecen a las diferentes clases sociales. Segunda, las personas ocupan posiciones superiores o inferiores de acuerdo a su clase social. Tercera, la clase social de una persona queda determinada por una serie de variables tales como su profesión, sus ingresos, su salud, su educación, sus valores, y no tanto por una única variable como a veces creemos que puede ser el dinero. Cuarta, las personas pueden moverse de una clase social a otra, pues hacia arriba o hacia abajo, a lo largo de su vida. El grado de movilidad varía de acuerdo con la rigidez de la estratificación social de un grupo dado. Ahora vamos a dirigirnos a lo que es los factores o el factor social. El comportamiento del consumidor está también influenciado por factores sociales como los grupos de referencia, la familia, los roles sociales y el estatus. Muchos grupos influencian el comportamiento de una persona. Los grupos de referencia de una persona se forman por todos los grupos que tienen influencia directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos de las mismas. Los grupos con influencia directa sobre una persona se denominan grupos de pertenencia
y son aquellos a los que la persona pertenece y con los que interactúa. Algunos son grupos primarios con los cuales se mantiene una continua relación, tales como la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo, que suelen ser informales. Los grupos secundarios, por el contrario, a menudo son más formales y de interacción menos continua, comprendiendo los grupos religiosos, profesionales y comerciales. La gente también se encuentra influenciada por grupos a los cuales no pertenece, pero a los cuales les gustaría pertenecer, denominados grupos de aspiración. La importancia de la influencia de los grupos de referencia varía en función de los productos y las marcas. Los fabricantes de productos y de marcas sobre los cuales la influencia de los grupos es fuerte deben determinar cómo llegar a los líderes de opinión que pertenecen a los diferentes grupos. Estos líderes se encuentran en todos los estratos de la sociedad y son una persona determinada que puede ser el líder de opinión en determinadas áreas de un producto. Esto lo vemos muy comúnmente hoy en día, por ejemplo, con las estrellas de cine o las estrellas de música, los cantantes, los actores, los cuales tienden a ser líderes de opinión sobre un grupo específico a los cuales ellos tienen influencia. Y son cuando lo vemos en los comerciales, una bebida, un producto determinado, para que la gente sobre los cuales esa persona tiene influencia tiendan a consumir ese mismo producto o servicio. Los miembros de la familia constituyen el grupo de referencia primario que más influencia la configuración de los comportamientos de un comprador. Es posible distinguir dos familias a lo largo de la vida de un comprador. La primera es la familia de orientación, pues está formada por los padres, de la que cada uno adquiere una orientación hacia la creencia, la política, la economía y hacia un determinado sentido de la ambición personal, incluso hacia lo que puede pensar acerca de los valores y del amor. Si el comprador no tiene demasiada interacción con sus padres, esa influencia puede llegar a ser importante, pero a un nivel inconsciente, a un nivel de comportamiento inconsciente. En los países en los cuales los padres siguen viviendo con sus hijos en la edad de crecimiento, su influencia puede llegar a ser fundamental. Ahora, la otra fuente de influencia directa en el comportamiento diario de compra es la propia familia de procreación, llamada así por aquella que se conforma por los esposos y los hijos. La familia constituye la organización de consumo más importante de nuestra sociedad, razón por la cual ha sido investigada con profundidad hasta el momento. Los que son especialistas en marketing se interesan por los roles y las influencias que juega el esposo, la esposa y los niños en una gran variedad de productos y servicios. Y ahí es donde entra la herramienta del marketing, que es la publicidad. Hay mucha publicidad que está dirigida dependiendo si es al esposo, si es a la esposa o si son a los niños, para que estos convenzan a sus padres de comprar juguetes o de comprar ciertos productos. Muy bien, vamos a continuar ahora con el factor personal. Las decisiones de compra se encuentran también influenciadas por las características personales, principalmente pues por la edad, la fase del ciclo de vida del comprador, la ocupación, las circunstancias económicas, el estilo de vida, la personalidad y la concepción personal. La gente compra diferentes bienes y servicios a lo largo de su vida. La persona, por ejemplo, toma comida para niños durante los primeros años de su vida, luego alimentos variados en la fase de crecimiento y en la época de madurez, para al final terminar con dietas especiales en los últimos años. Lo mismo sucede con el gusto de vestir, con el gusto de pasar el tiempo libre, con el gusto de comprar cosas como bienes, como casas, como inmobiliarios, etc. Los esquemas de consumo de una persona están también influenciados por su ocupación. Por ejemplo, un trabajador de mando medio comprará pues vestimenta relativamente adecuada a su perfil, calzado para trabajar, ropa para trabajar, y se recreará viendo un partido de fútbol o jugando algún deporte de mesa. En cambio, por ejemplo, un presidente de una empresa pues comprará trajes a la medida, viajará en avión, pertenecerá a clubes privados
y tendrá siempre el auto de último modelo. La elección de los productos se ve afectada en gran medida por las circunstancias económicas, que a su vez se encuentran determinadas por los ingresos disponibles, los ahorros, los recursos, el poder crediticio y la actitud que el comprador o el consumidor tiene del ahorro frente al gasto. Cada individuo tiene una personalidad distinta que influencia su comportamiento de compra. Ahora, por personalidad entendemos las características psicológicas distintivas que hacen que una persona responda a su entorno de forma relativamente consciente y perdurable. La personalidad normalmente es descrita en términos y rasgos tales como la autoconfianza, el dominio, la autonomía, la deferencia, la sociabilidad, la defensividad y la adaptabilidad. Puede ser una variable muy útil en el análisis del comportamiento del consumo, ya que existen fuertes correlaciones entre ciertos tipos de personalidad y ciertas selecciones de productos y marcas. Esto es lo que tiene que ver con el factor personal. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos el factor psicológico. La elección de compra de una persona también está influenciada por 4 factores psicológicos principales, como es la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y las actitudes. En cuanto a motivación, pues todos conocemos que de acuerdo a cómo la persona se sienta dentro de su escala de motivación o de autorrealización, así serán sus tendencias de compra. Si lo que desea es satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, como techo, se enfocará hacia ese tipo de productos o servicios. Si ya está pensando en una autorrealización, pues comprará bienes un poco más costosos, vehículos de último modelo, la ropa de moda. Todo tiene que ver con la motivación en este sentido. La percepción también que tiene el cliente acerca de una marca o la creencia que tiene el cliente acerca de una marca o producto, si es amigable. Por ejemplo, si tiene relación con cuidar el medio ambiente, eso también puede afectar el proceso de compra del cliente y las actitudes que se tienen acerca de marcas, productos o servicios. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Espero que este tema haya sido de importancia para ustedes y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.